Bueno, buenos días a todos y a todas. Entonces, espero se encuentren bien. Entonces, el día de hoy vamos a arrancar con el tema de momento lineal y choques y pues también el tema de impulso y centro de masa. Entonces, la semana pasada se vio, o las últimas 2 semanas anteriores se vio el concepto de trabajo, también se vio el concepto de energía y lo más importante era saber que la energía se conservaba, porque usted tiene una cantidad física que le va a permitir decir si efectivamente un sistema se está o no se está conservando. Entonces, con las notas de la semana número 11, que ya se encuentran en el aula virtual, nosotros vamos a arrancar el tema de momento lineal, impulso, choques y centro de masa. Entonces, ¿qué significado tiene el poder hablar no solamente de una conservación de la energía, sino también poder hablar de una conservación de lo que vamos a conocer como momento lineal? Simplemente el momento lineal nos va a decir cómo es el cambio de movimiento de un objeto, tanto antes como después. Entonces, por eso vamos a requerir o mirar el tema también de colisiones o lo que comúnmente se conoce como choques. ¿Listo? Entonces, simplemente nosotros vamos a tener una cantidad muy importante que la vamos a llamar el momento lineal. ¿Listo? Y hablamos de momento lineal simplemente porque es el momento asociado a un movimiento de traslación. Recuerde que en física siempre vamos a hablar de un momento lineal y de un momento angular. El momento lineal está asociado a un momento de traslación, en tanto el momento angular está asociado a la rotación del objeto, que justamente va a ser el tema después de que terminemos esta parte de momento lineal, colisiones y choques. Entonces la otra semana, pues de alguna manera comenzaremos con el concepto de rotación, de momento de inercia y también con todo lo que tiene que ver con la dinámica rotacional, que hasta ahora simplemente hemos visto toda la parte traslacional. Es decir, voy de un punto A un punto B, pero ¿qué pasa si me quedo en un punto A dando vueltas? En esta definición de momento lineal, nos damos cuenta que simplemente va a ser la masa multiplicada por la velocidad. Y sí, este momento lineal es una cantidad vectorial. Significa que uno debería calcular las componentes en X, en Y o en Z del momento lineal. Entonces significa que uno puede tener un momento lineal que va a ser diferente o podría llegar a ser igual en cada una de las diferentes direcciones del objeto. Nosotros nos damos cuenta que el momento lineal es simplemente la masa multiplicada por la velocidad. Entonces podríamos de alguna manera asociarle después la característica principal del momento y es que vamos a tener un principio de conservación. Así como en algún momento hablamos de conservación de la energía y que fue de alguna manera lo más importante la semana pasada, nosotros vamos a ver que lo más importante esta semana va a ser hablar de una conservación de momento lineal y definir cuándo se conserva el momento lineal y por qué su cantidad va a ser importante. ¿Listo? Simplemente nos damos cuenta que el momento aumenta si aumenta la masa, es decir, que un objeto con mayor masa va a tener más momento lineal y un objeto también que tenga mayor velocidad va a tener mayor momento lineal. ¿Listo? Entonces, esta es la composición de los diferentes momentos en las diferentes direcciones. Entonces, tenemos tres ecuaciones de momento, es decir, que esta ecuación vectorial realmente es una triple ecuación que me dice que el momentum en X pues va a ser la masa del objeto por la velocidad en X, o la componente, perdón, de la velocidad en X. El momentum Y va a ser la masa por la componente de la velocidad en Y. Y si tuviéramos una componente en Z para el momentum, pues diríamos que esa componente estaría igual a la masa por la velocidad en Z. Las unidades que ustedes pueden notar para el momentum simplemente van a ser la masa por la velocidad, y las unidades de la masa son kilogramos y las unidades de la velocidad en el sistema internacional son metros sobre segundo. ¿Listo? Entonces todo lo que tenga una masa multiplicada por una velocidad tiene momentum lineal.
Entonces, si un Transmilenio se mueve y tiene cierta masa, o usted se está moviendo respecto al Transmilenio, usted tiene también una masa y tiene una componente de una velocidad asociada, pues usted tiene un momento. ¿Listo? ¿Qué tenemos nosotros? Que podemos decir que el momentum se conserva solo si sobre el objeto no van a actuar fuerzas externas. ¿Eso qué va a significar? Entonces, si usted imagina un objeto, cualquiera, imagine cualquier objeto, ¿listo? Digamos que ese es el objeto que queremos estudiar. Nosotros ya sabemos que este objeto va a tener una masa, pero adicionalmente va a tener una velocidad, y esa velocidad es de tipo vectorial. Entonces ya sabemos que, por ejemplo, por aquí podemos tener nuestro eje X y nuestro eje Y. Y entonces simplemente quiero mirar cómo se está moviendo este objeto en un escenario antes y en un escenario después. ¿Listo? Entonces, bueno, yo quiero ver qué sucede con este objeto antes y qué sucede con este objeto después. Entonces, generalmente si uno, por ejemplo, va en un Transmilenio y frena, pues debe haber un cambio de momentum simplemente por el hecho de que efectivamente, aun cuando se conserva la misma masa, la velocidad antes y la velocidad después, ¿sí? Fueron distintas. Entonces, en este caso, en este ejemplo, el antes y el después simplemente están determinados por un frenado. ¿Listo? Entonces, usted tiene que mirar antes de que se frene cómo es su momento y después de que frene cómo sigue su momento. ¿Listo? Entonces, como vemos, vamos a ver que hay un cambio de velocidad, ¿sí? Porque justamente cuando usted frena, o el señor del bus, del carro, del taxi, el Transmilenio, el medio de transporte en el cual usted se encuentre, frena, usted va a cambiar una velocidad, por ejemplo, si estaba a 30 kilómetros por hora, que es las unidades más comunes que ustedes manejan por el día a día, que la velocidad se registra en kilómetros por hora. Entonces, digamos, pudo haber frenado y pudo haber pasado a una velocidad de 5 kilómetros por hora. ¿Listo? Entonces, en este caso, un cambio de momentum, pero más que haber un cambio de momentum, tiene que haber actuado una fuerza justamente para producir este frenado. Y esa fuerza es justamente la fuerza de fricción que va a generar un dispositivo mecánico electrónico sobre las ruedas o cualquier sistema que se tenga de transporte justamente para producir ese frenado. Pero es necesario para generar ese cambio de momentum una fuerza, en este caso para pasar de 30 kilómetros por hora a 5 kilómetros por hora. Es decir, que sobre ese objeto puede estar actuando una fuerza que puede haber generado un cambio en su momento. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de conservación del momentum, necesitamos o requerimos que efectivamente el momentum que se tenía antes sea igual al momentum que se tiene después. Significa que en un escenario anterior y un escenario posterior, yo esperaría que la velocidad se mantuviera igual. ¿Listo? Y la única manera para garantizar que se mantenga igual esa velocidad implica que no debe actuar fuerza, o en su efecto que toda la suma de fuerzas que pudieran llegar a actuar sobre el sistema sea igual a cero, de tal manera que esa fuerza no le produzca un cambio de momentum y simplemente digamos o pensemos que efectivamente tanto el momentum anterior como el momentum posterior se va a conservar. ¿Listo? Entonces, el momentum se va a conservar simplemente cuando va a actuar una fuerza. Generalmente, como nosotros vamos a hablar de choques, entonces cuando nosotros hablamos de choques, es decir, de objetos que pueden estrellarse literalmente, objetos que pueden chocar, objetos que se pueden fragmentar. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de dos
carros que se chocan, entonces ahí vamos a tener un tipo de choque. O tenemos, por ejemplo, el caso de una granada que se puede llegar a fragmentar en diferentes partes, ahí vamos a tener un ejemplo de choque o colisión. O por ejemplo, una bala que se incrusta sobre un árbol, ahí vamos a tener también una, un ejemplo de lo que es una colisión o choque. ¿Listo? O la persona que le gusta jugar billar y va a ser una atacada, entonces ahí también vamos a tener un tipo de colisión o choque. O la persona que le gusta algún deporte y practica fútbol o practica baloncesto, en ese momento siempre vamos a tener un tipo de colisión, choque, que va a estar relacionada con algo muy importante también que va a ser el impulso. Pero todas esas cantidades de las cuales les estoy hablando se describen en términos y en función de del momento lineal, que simplemente deben recordar que va a ser masa por velocidad y es de tipo vectorial. ¿Listo? Entonces, si ustedes revisan en esos apuntes, nosotros vamos a tener justamente una relación entre el impulso y el momento lineal. Entonces, ¿uno qué espera de esta relación? Entonces, justamente usted puede llegar a tener un sistema de fuerzas, ¿listo? Que pueden actuar sobre un objeto. Y entonces póngase a pensar en lo siguiente. Digamos, yo voy a hacer una gráfica aquí, perdón. Vamos a hacer una gráfica. Entonces voy a generar mi plano cartesiano XY, ¿listo? Y entonces simplemente voy a decir que ese es mi plano XY. Entonces, usted imagínese un martillo e imagínese un clavo y valga la redundancia, va a tomar el martillo y lo va a clavar en la pared. ¿A quién? Al clavo, a la puntilla. ¿Listo? Entonces, voy a generar una gráfica en donde voy a tener aquí mi fuerza y el tiempo. Entonces, usted simplemente tiene un martillo, ¿sí? O una maceta, ¿listo? Entonces tiene su martillo, ¿no? Y justamente este va a ser pues el clavito, ¿listo? Entonces este martillo, si usted hace el experimento mental, usted pega, retira el martillo, vuelve y pega, retira el martillo, vuelve y pega, y así sucesivamente hasta lograr su objetivo. Entonces, en ese justo momento en el que usted pone a actuar su martillo, entonces es muy sencillo. Esto es como actúa mi fuerza debido al martillo. Pues cuando no actúa, entonces uno espera que esa fuerza valga cero, ¿no? Porque si no está actuando el martillo, entonces actúa, no actúa, actúa, no actúa. Aquí estoy suponiendo que cada martilleo, cada golpe debido a la acción de tomar un martillo y pegarle al clavo, es una fuerza constante, es decir, que siempre la puedo estar manteniendo constante. ¿Listo? Entonces, de alguna manera, note que aquí tengo como prendida la fuerza y aquí tengo apagada la fuerza. Entonces, en este caso, esta gráfica me está indicando que en estas regiones donde sí hay gráfica y que es horizontal, tengo una fuerza constante que se va a mantener solamente en el lapso de tiempo necesario en el que el martillo está actuando, está interactuando con el clavo. Caso contrario, pues cuando el martillo no interactúa con el clavo, no va a haber fuerza sobre el clavo y entonces aquí es como martilleo, no martilleo, martilleo, no martilleo. ¿Listo? Pero algo más importante aún es mirar que la gráfica, o mejor dicho, esta figura geométrica que usted ve aquí como un rectángulo, ¿listo? Esa figura que usted ve como un rectángulo, simplemente va a tener un área, ¿listo? Esa área simplemente, pues, si esto lo llamamos F y esto lo llamamos T, pues nosotros sabemos de nuestra
geometría básica que el área de un rectángulo o el área cuando usted va a medir, por ejemplo, las dimensiones de un terreno rectangular o cuadrado para comprar el número de baldosas necesarias para enchapar, pues usted tiene que medir esas dimensiones y esas dimensiones son dimensiones de un área y eso simplemente es lado por lado. De tal manera que usted cuando tenga que multiplicar ese lado por ese lado, usted va a tener que multiplicar la fuerza por este tiempo que pues realmente simplemente lo voy a anotar como un cambio de tiempo. Entonces este triangulito T, ¿sí? Me indica cambio de tiempo, entonces esto va a ser el cambio. Y pues un cambio siempre va, ¿sí? Entonces usted pregunta, ¿qué cambio ha tenido en los últimos 5 años? Pues usted puede escribir efectivamente ese cambio en términos del tiempo que le estén preguntando, pero para conocer el tiempo que usted necesita conocer, pues usted de alguna manera tiene que saber cuál es su tiempo final, ¿listo? Y pues a su tiempo final le resta el tiempo inicial. Esto es lo que significa esta notación. Es un triángulo que realmente se conoce como la letra delta del abecedario, o perdón, del alfabeto griego. Entonces simplemente usted siempre que le diga delta t, pues va a ser cambio. Cuando veamos, por ejemplo, delta p, porque vamos a ver cómo es el cambio de momentum lineal, pues toca mirar efectivamente cuál es el momentum final menos el momentum inicial. Este tipo de fuerzas que generalmente si usted se pone a pensar actúan en un momento muy pequeño, un momento muy breve, tiene un escenario muy corto, pues va a ser simplemente una fuerza que se conoce como fuerza de tipo impulsiva. ¿Listo? Entonces se llama fuerza impulsiva justamente porque actúa en un tiempo muy pequeño. Esta cantidad de la fuerza por el cambio del tiempo es lo que nosotros vamos a llamar el impulso. Entonces el impulso simplemente va a ser la fuerza necesaria que se requiere para poder cambiar el momentum de un objeto en un tiempo muy pequeño. ¿Listo? Entonces, si a usted le preguntan por el impulso, pues simplemente ese impulso va a ser la fuerza por el cambio de tiempo. También, ¿cómo se puede representar esto? Entonces, que pues realmente es la fórmula más conocida, es que el cambio de momentum, es decir, delta P, va a ser igual a F por delta T. ¿Listo? Recuerde que la cantidad del momentum va a ser masa por velocidad, es decir, va a tener unidades de masa por velocidad y eso implica que en el sistema internacional sea de kilogramos por metro sobre segundo. Entonces, en este caso, pues también vamos a tener que la fuerza multiplicada por un tiempo, es decir, un newton, porque las unidades de la fuerza son newton, ¿sí? Multiplicada por un segundo, ¿sí? Entonces, eso nos va a dar justamente kilogramo por metro sobre segundo. Es decir, que en esta región nos está diciendo cómo está realizándose el cambio de momento. Y pues el cambio de momentum, es decir, ese delta P, pues es análogo al delta T. Entonces va a tener un momentum final menos un momentum inicial. Entonces, eso implica lo siguiente. Si usted tiene un momentum final, o un momento, esto generalmente uno lo llama momentum después, menos momentos antes, ¿sí? Pero pongámosle momentum final menos momentum inicial, pues entonces esto va a ser simplemente a la fuerza por delta T, ¿listo? Lo que pasa es que yo sé que cada una de ellas va a ser la masa por la velocidad final, menos la masa por la velocidad inicial, igual a la fuerza por delta T. Entonces, ¿qué pasa cuando la fuerza es cero? Es decir, ¿qué pasa cuando la fuerza, por ejemplo, aquí o aquí están apagadas? Pues simplemente esta cantidad es cero. Significa que la velocidad final
es igual a la velocidad inicial y multiplicado por la masa. Es decir, el momentum final es igual al momentum inicial. Es decir, el momentum antes es igual al momentum después. Significa que el momentum se conserva y se conserva cuando no actúan fuerzas. ¿Listo? Porque note usted que nosotros lo que hacíamos la semana pasada era justamente igualar las energías. Decíamos, la energía inicial es igual a la energía final. Y cuando hay rozamiento, entonces la energía inicial más el trabajo realizado por las fuerzas no conservativas es igual a la energía final. Aquí tengo lo mismo. El momentum final es igual ¿a quién? Al momentum inicial. ¿Listo? Y esto va a ser un principio de conservación, porque en física las cosas más importantes están dadas en términos de principios de conservación, porque es que nosotros no queremos gastar o que se pierda de alguna manera una cantidad física, ¿sí? Piénselo en términos de la energía. Si usted pierde energía o pierde mucha energía de un sistema, pues usted le va a tocar pagar por esa energía. O usted nada más deje toda la noche prendida una estufa, pues usted está, y si no está cocinando nada, usted está perdiendo energía literal. Y literal, usted o su mamá o su papá, su familia, paga por esa energía y por la energía sí o sí le cobra. ¿Y aquí qué pasa? Ah, pues que aquí el momentum se debe conservar. ¿Y por qué la importancia de que el momentum se conserve? Entonces, piense lo siguiente, pues si usted no tiene fuerza, pues usted va a tener una conservación del momentum, es decir, su sistema se va a seguir moviendo sin necesidad de hacer o actuar una fuerza. Ahora, si usted quiere generar un cambio de momentum, pues usted requiere una fuerza y para poder ejecutar esa fuerza, pues usted sí o sí requiere, por ejemplo, energía. Entonces, un carro para moverse de un punto a otro necesita energía para moverse. Puede que no cambie su momentum porque su velocidad final y su velocidad inicial son las mismas, entonces eso va a generar un impacto positivo en la economía de la gasolina para su carro. ¿Por qué? Porque usted sabe y es consciente que cuando el carro no se está frenando ni se está acelerando, el gasto de combustible es menor a cuando la velocidad se mantiene y eso lo sabe todo el mundo, igual con una moto, ¿sí? Entonces, pues si usted no genera un cambio de momentum, significa que su sistema está gastando la más mínima energía y esa mínima energía se ve representada en términos reales de platica, de dinero, ¿sí? Y lo mismo sucede, por ejemplo, si usted tuviera que estar frenando. Aquí, esto es lo mismo. Eso del martillo del clavo es lo mismo con un carro, ¿sí? Entonces, en un trancón, acelero, freno, ¿sí? Cuando usted frena, el carro está estático, está quieto. Cuando usted acelera, lo saca del reposo y para sacarlo del reposo requiere una fuerza, es decir, que usted genera un cambio de momento. Entre más grande sea la fuerza, pues usted espera que sea como consecuente una aceleración más alta y eso va a generar un cambio de momento mucho mayor. ¿Listo? Pero eso en términos de energía le está costando, ¿sí? Entonces por eso estar acelerando y frenando, pues le va a generar en términos reales un costo más grande que si el sistema estuviera simplemente conservando su movimiento. ¿Listo? Entonces, pasa con carros, pasa con motos, pasa con barcos, pasa con aviones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ah, que en un avión, profe, no hay freno. No, pues no hay freno, pero sí hay corrientes de aire y si las corrientes de aire son mayores, pues está generando una fuerza de empuje mayor sobre el avión. Y el avión para mantenerse estable requiere sí o sí aumentar su potencia. ¿Sí? En pocas palabras, para aumentar esa potencia requiere más energía para mantener la conservación del momento. Entonces, es un montón de factores que uno debe pensarse precisamente para poder identificar las cantidades que son conservadas. Entonces, esta cantidad que es conservada es una cantidad del mundo real que nos está invitando a que efectivamente es bueno conservar el momento y efectivamente eso va a generar un impacto real en los bolsillos. ¿Listo? Ahora, si usted piensa en lo que hemos hablado justamente, que vamos a tener la cantidad de impulso, que simplemente son la fuerza multiplicada por el delta T, ¿sí? Entonces, tiene las mismas unidades de momentum, etcétera, etcétera.
Entonces, por eso se llama teorema del impulso y el momento lineal. Simplemente lo voy a leer aquí. El cambio del momento lineal de una partícula durante un intervalo de tiempo es igual al impulso de la fuerza neta que actúa sobre la partícula durante ese intervalo. Lo que les acabo de decir con el martillo, pues simplemente la fuerza del martillo va a actuar en un momento determinado, en un delta de tiempo, y justamente en ese cambio de tiempo es donde se va a generar un cambio de momento lineal. Solo si la fuerza que está actuando, sea una, sea dos, sea tres, hace que efectivamente el momento lineal no se conserve. ¿Listo? Entonces simplemente esa cantidad que nosotros llamamos fuerza por tiempo es lo que conocemos como el impulso. ¿Listo? Y recuerden pues que el impulso técnicamente está definido ¿no? Entonces, el impulso simplemente es el cambio de momento lineal. Cuando no hay impulso, pues cuando el momento lineal es el mismo. Y entonces, aquí lo que les decía, con la región que habíamos dibujado, simplemente el área me va a describir cuál es el impulso, es decir, que si usted multiplica la fuerza por el tiempo, voy a tener el impulso. Generalmente, como todas las áreas no son fáciles de hallar, por ejemplo, si tengo una curva cualquiera, pues esa área ya no va a ser lado por lado, pero lo que yo puedo pensar es que esta área la puedo convertir en rectángulos muy pequeños y al final los voy a sumar. Entonces, esta cantidad que se escribe de esta forma, simplemente esos símbolos que tenemos ahí nos indican que estoy cogiendo el área de color rojo y simplemente estoy sumando como si aquí hubieran infinitos rectángulos muy pequeños, ¿sí? Porque pues el área de un rectángulo es muy fácil de calcular. El área de un rectángulo simplemente va a ser nuestra base por la altura. Y entonces, si yo tengo infinitos rectángulos muy pequeños, ¿sí? En su base, pues los puedo sumar y aproximarlo precisamente a esta curva de color rojo. ¿Listo? Entonces, aquí podríamos tener la misma área bajo la curva. ¿Listo? Entonces, este es un caso gráfico en donde tenemos la misma área bajo la curva, significa que tenemos el mismo impulso, ¿sí? Es como tener términos de rectángulos, porque de pronto es más fácil en términos de rectangulitos. Suponga usted que usted tiene justamente su plano cartesiano, entonces usted puede tener justamente, discúlpeme, puede tener este rectángulo, ¿cierto? Puede tener ese rectángulo o puede tener este rectángulo. Entonces, escúcheme, aquí ya digo, o puedo tener este rectángulo. Entonces yo puedo decir de alguna manera, suponga usted lo siguiente, yo puedo decir que esta puede ser un área de 5 por 4, ¿listo? Y esta puede ser un área de 2 por 10. Entonces, ¿cuánto le da 4 por 5? 20. Es decir, que usted invirtió una fuerza de 4 newton durante 5 segundos y eso le generó un cambio de momentum o un impulso de 20 kilogramos por metro sobre segundo. Pero si este es un rectángulo de 2 por 10, ¿qué tengo? Ah, pues tengo el mismo cambio de momentum, porque 2 por 10 también me da 20, ¿sí? Entonces, recuerde que esto es una gráfica de fuerza, mire, fuerza versus tiempo, ¿listo? Entonces, aquí el cambio de momentum va a ser el mismo en los dos casos, solamente que aquí tengo una fuerza más pequeña que actúa por un intervalo de tiempo más grande, y aquí para generar el mismo cambio de momentum, es decir, generar los mismos 20, pero con diferente fuerza, entonces en este caso, por ejemplo, en este caso, simplemente aumenté la fuerza a 10, es decir, pasé una fuerza de 4 newton a una fuerza de 10 newton, pero tuve que haber disminuido el tiempo. ¿Listo? Entonces, tengo que jugar con esas dos cantidades justamente para poder establecer mi relación necesaria entre fuerza, tiempo y momento. ¿Listo? Entonces, generalmente, eso es lo que nosotros pudiésemos llegar a tener ahí.
Entonces, por cada una de las componentes yo voy a tener momentum final menos momentum inicial igual a la masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Y eso simplemente va a ser la fuerza promedio o la fuerza multiplicado por el cambio de tiempo. ¿Listo? Entonces, aquí hay una relación para que ustedes se tomen el tiempo de leer lo que es la comparación de momento lineal y energía cinética, porque pues en pocas palabras, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y el momento lineal es masa por velocidad. Las dos cantidades tienen la velocidad, solamente que hay que pensar en una cosa muy importante y es que la velocidad es una cantidad vectorial. Entonces lo que nosotros tenemos en el momento lineal es una cantidad vectorial, pero cuando nosotros hablamos de energía decíamos que solamente nos interesaban los puntos y que efectivamente no nos interesaba el carácter vectorial de la velocidad. Por eso en estas ecuaciones cuando ustedes revisan, pues sí, el momentum es masa por velocidad y son vectores, pero esta que habíamos llamado como nuestra energía cinética, que era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, pues simplemente es justamente una cantidad escalar, no tiene dirección, en cambio esta sí tiene dirección. Entonces esta me está diciendo, en pocas palabras, cómo es el cambio de la dirección y de la cantidad física asociada. Esta me está diciendo cuál es el cambio de la cantidad. Ahora, también es importante tener presente que esto tiene unidades de energía, ¿listo? Y esto tiene unidades de fuerza por tiempo. Recuerdan que el trabajo era fuerza por distancia. Entonces, en pocas palabras, una cosa es la fuerza por distancia y otra cosa es la fuerza por el tiempo. Usted puede realizar un trabajo, entonces usted tiene una fuerza y una distancia, pero ¿cuánto tiempo le toma? Esa es otra pregunta diferente porque ese tiempo que le toma va a estar en función de la cantidad que estamos llamando momentum. ¿Listo? Entonces, por eso aquí les deja muy claro que el momento lineal de una partícula es igual al impulso que la acelera desde el reposo hasta su rapidez actual. ¿Listo? Entonces, lo que habíamos hablado, el impulso, que es simplemente fuerza por tiempo, pues sí, pues es la fuerza que, si usted tiene es lo que les decía con el Transmilenio cuando usted va ahí, pues el carro acelera, frena, se mueve, no se mueve, pero pues generalmente cuando frena en esa fuerza que aplica el freno sobre la rueda en ese determinado tiempo, eso es lo que vamos a llamar el impulso. ¿Listo? Ahora, cuando usted va a lanzar un objeto, póngase a pensar, es que usted, cuando usted va a lanzar un objeto, está jugando ponchados o está jugando fútbol y va a patear un balón o está jugando baloncesto y va a hacer un pase, pues usted se va a dar cuenta que el tiempo que usted le demora o el tiempo que le toma a usted para poder hacer un pase de baloncesto, de fútbol, inclusive también si juega billar y va a atacar, pues el tiempo que le toma de un objeto estar en contacto con el otro objeto es muy poco, es muy pequeño. ¿Cuánto tiempo creen que va a gastar, por ejemplo, el pie pegándole a una pelota? Eso no se gasta ni un segundo. ¿Sí? Un segundo es bastante. Lo mismo atacando, por ejemplo, jugando billar. Cuando usted toma el taco y le va a pegar a una bola de esas, pues usted se va a dar cuenta que el tiempo que le toma en esa atacada no va a ser muy grande, es muy rápido. ¿Sí? Son fuerzas de tipo impulsivo. ¿Listo? Cuando una persona, por ejemplo, está manejando y se le atraviesa un animalito, pues, hombre, la fuerza de reacción que se tiene en ese momento, o perdón, el tiempo de reacción que se tiene en ese momento debe ser muy rápido. ¿Listo? Son tiempos muy pequeños. Recuerde que cuando nosotros hicimos lo de la burbuja que se movía sobre el tubo, ¿cierto? Y veíamos esa burbuja en el tubo de agua, les puse a calcular un tiempo de reacción, ¿sí? Que era justamente el tiempo necesario para poder realizar la medición. Y eso lo hacía una persona porque cada persona tiene un tiempo de reacción. Pero si ustedes revisan, sus tiempos de reacción estuvieron por debajo de 0.3 segundos, es decir, una tercera parte de un segundo, es decir, fue muy rápido. ¿Listo? Entonces, de alguna manera, hay que tener en cuenta todos esos conceptos de fuerzas impulsivas, que son fuerzas que me generan un impulso y es justamente cuando el tiempo es muy pequeño. ¿Usted cree que cuando se chocan dos carros eso se demora 1 minuto, 2 minutos el choque? No, eso fue ¡pac!
el estallido y ya. O lo mismo sucede con una granada cuando se fragmenta. Eso es en un momento muy rápido y esa rapidez depende del tiempo con el que se esté dando ese proceso. Entonces es importante que usted tenga en cuenta que justamente debe tener esa distinción. Listo. Entonces aquí les dan un ejemplito precisamente de la distinción entre momento lineal y la energía cinética. ¿Sí? Entonces la vamos a leer. Suponga que puede elegir entre atrapar una pelota de 0.5 kilogramos. 0.5 kilogramos son 500 gramos, es decir, eh, media libra de arroz. ¿Listo? Entonces, perdón, una libra, 500 gramos. Y que se mueva a 4 metros sobre segundo o una de 0.10 kilogramos que se mueva a 20 metros sobre segundo. ¿Cuál es más fácil de atrapar? Entonces, pues esa es la pregunta como, usted tiene un carro pequeño y entonces, ¿qué va a ser mejor? ¿Que me atropelle una tractomula que viene vacía o, por ejemplo, que viene a una velocidad súper lenta? O que me atropelle, por ejemplo, un carro, pero viene a una velocidad mucho más rápida y viene cargada hasta el berraco. Entonces, eso es lo que me están preguntando. ¿Cuál es más fácil de atrapar? Pues entonces, ¿cuál choque va a ser más suave? Es también la pregunta que me podría hacer respecto al carro. Entonces, ambas van a tener el mismo cambio de momento lineal. Entonces, ¿qué significa eso? Que usted multiplica 0.5 por 4 o 0.10 por 20 metros sobre segundo, eso le va a dar 2 kilogramos por metro sobre segundo. Es decir, este es el mismo ejemplo que teníamos cuando teníamos las mismas áreas. Entonces, puedo tener un objeto que actúa en menos tiempo pero tiene mayor fuerza o un objeto que actúa más prolongadamente pero tiene una menor fuerza. ¿Listo? Entonces, es la misma pregunta. ¿Y cuál es la energía cinética? Ah, pues que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ojo porque este término es la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, mire, la bola grande en este efecto y lenta tiene energía cinética más pequeña, ¿sí? Porque bueno, sí, su masa es de 0.5, pero su velocidad es de 4 metros sobre segundo, entonces coja 4 por 4, 16, y 16 por 0.5 en un caso. Y por este lado va a coger 0.5, perdón, y por el otro lado va a coger 0.1, y por la velocidad que son 20 metros sobre segundo al cuadrado, entonces 20 por 20, pues va a dar 400. ¿Listo? Entonces, de tal manera que cuando usted pase todas esas cantidades pues a su sistema internacional, como se encuentra aquí, pues usted va a encontrar que, por ejemplo, su energía cinética, ¿sí? Para la ola grande y lenta, es decir, la que tiene más masa, pero es lenta, por ejemplo, la tractomula, va a tener una energía de 4 joules, mientras que la pequeña, es decir, el carrito que es muy pequeño,